buenos días, estimados oyentes. Les saludamos. Buen día, Juan Manuel. En el equipo estamos con ustedes en la Radio El Verbo. Nuestro programa del sábado es especialmente dirigido hacia el domingo, quinto domingo de la Pascua, un domingo grande, el domingo de la vid. Permanecer en Jesús es el tema, el que permanece en mí. Bueno, de la palabra a una vida en misión, tenemos entonces por ser domingo, tres lecturas muy bonitas. La primera lectura la hemos pasado hace 1 o 2 semanas, pero vuelve el tema, porque la unión es la unión con el Señor, que es fundamento para la misión. Lo que pasó, vamos a escuchar hoy, la primera visita de Saulo, ya está bautizado, Pablo, de Tarso. Había sido que en Damasco, ¿se acuerdan? Creo no leímos este breve texto porque estamos en el capítulo 9 de los Hechos. En Damasco, cuando ya veía otra vez, se quedó unos días después de su conversión en Damasco, comenzó a predicar. Y enseguida un grupo de judíos se armó contra él. Le querían matar a Pablo porque anunciaba este Jesús tan humilde, Jesús de Galilea, de Nazaret. Él lo anunció, que el crucificado es el Mesías. Le querían matar y una noche lo dejaron escapar por el muro, lo dejaron bajar ahí en una cuerda, le bajaron del muro en Damasco y le salvaron la vida. Bueno, es interesante esta historia de la iglesia. Se va a Jerusalén. Y la entrada en Jerusalén la primera vez es bastante difícil, porque la mayoría de esta gente de Jerusalén no cree que se haya convertido. Saben solamente que ha sido un perseguidor brutal y todos le tienen miedo a Pablo cuando viene la primera vez. Pero hay unas excepciones, y es uno que Bernabé dice que le ayudó a entrar un poco en comunidad con los jefes discípulos. Esto le recibieron. Qué bonito esta situación. En la segunda lectura seguimos. Hoy el tema es también, una vez más, la primera lectura de Juan, pero como nuestra segunda lectura. Ustedes verán, tema nuevamente el amor a Dios, el amor al próximo, pero es todo cumplir los mandamientos. Y 3 veces habla también en este texto Juan de permanecer. El que cumple los mandamientos permanece en mí. Dios permanece en él también. Y sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu. 3 veces esta palabra que es una de las más frecuentes en la teología de Juan. Permanecer en él. Y por eso, para contar con este tema, viene el tema del Evangelio de la vid. La vid, el gran tema de la viña, Isaías. El tema de la viña, Juan lo toma y escribe este hermoso texto que yo soy la verdadera vid, hay que permanecer en él. Los sarmientos, si no permanecen en la vid, no van a poder fruto. Que ustedes den fruto abundante, eso es la gloria de mi Padre. Un poco de música, Juan, y pasamos a esta historia en que Pablo va a Jerusalén y bueno, ahí estamos. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Un poco atrás vamos para este domingo quinto de la Pascua, el domingo de la vid. Permanezcan en mí. Cuando Saulo llegó a Jerusalén la primera vez, él es de Tarso, se convirtió en Damasco, ustedes lo saben. Perdió la vista, pero después comenzó a predicar. Cuando Saulo llegó a Jerusalén,
él trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza, porque no creían que también él, Saulo, fuera un verdadero discípulo, el perseguidor Saulo, que sea un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, de Pablo, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó, Bernabé, les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con que cuánto valentía ha hablado Dios y con cuánto valentía había predicado en Damasco en nombre de Jesús. Desde ese momento Saulo empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén. Predicaba decididamente en el nombre del Señor. ¿Se acuerdan cuando le pregunté, Señor, ¿quién eres tú? Yo soy a quien tú persigues. Predicó el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de la lengua griega. Discutía con estos judíos, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse del peligro, lo condujeron a Cesarea, y ahí lo enviaron a casa, a Tarso. La iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea, Samaria. Se iba consolidando la iglesia. Vivía en el temor del Señor, crecía el número, asistida por el Espíritu Santo. Es palabra de Dios. Primera lectura, Hechos capítulo 9. Bien podemos comprender que en esta primera visita del convertido Saulo, Pablo, que la gente de Jerusalén, la primera comunidad, estamos más o menos en el año 38, 39, 40, muy al inicio, cuando las primeras pequeñas comunidades en Jerusalén se conforman con los apóstoles. A 1 o 2 años ya tenemos el primer mártir, de Esteban, pero la iglesia sufre, algunos han escapado, muchos han escapado, y entonces tienen miedo, no saben si es posible que este Saulo, perseguidor, sea ahora un evangelizador. Pero Bernabé, que va a ser su primer compañero después, también en un viaje, le ayuda para contactar a los jefes ahí en Jerusalén. Desde el momento, dice, Bernabé les cuenta todo lo que pasó, cómo fue lo de la conversión, que se fue Saulo para traer los del camino en Damasco, para llevarlos presos, ustedes se acuerdan, y cómo ahí le apareció el Señor y le habló y le dio la nueva vocación. Bueno, dice, desde este momento Saulo se quedó con la comunidad, con los discípulos, con los que importaban, los dirigentes, ¿no? Hablaba también y comenzó a predicar enseguida. Y enseguida se arma la segunda vez ya, una pelea contra él. Así que le mandan a Cesarea, se le mandan a Tarso para salvarle la vida a Pablo. Pero el Espíritu dice, la última línea de Lucas, que interesa mucho la historia de la iglesia, Lucas, Hechos, dice, crecía el número asistido por el Espíritu Santo. Radio El Verbo con ustedes, de la palabra de Dios, también hoy, a una vida, a un día en misión. Pasamos al Salmo. El Salmo, nuestra Biblia le da el título bonito, Acción de Gracias y Alabanza. Eso queremos hacer esta mañana
acción de gracias y alabanza, Salmo 21. Verso responsorial es como si tienen el librito, si no, rezan y escuchan con nosotros aquí en la radio. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Primero hay 4 estrofas. Por la primera introducción a la primera estrofa, por la bendición de Dios, los pobres comerán hasta saciarse, dice el autor. Los que son realmente sus fieles lo alabarán al Señor siempre. Rezo con ustedes. Cumpliré mis votos delante de los fieles. Primera línea. Cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse. Y los que buscan al Señor lo alabarán. Que sus corazones vivan para siempre. Deseo del autor. Segunda estrofa. Promesa misionera. Una verdadera promesa misionera. Pueblos y familias. Todos los confines de la tierra. Ahí tenemos la misión ad gentes. Todas las misiones, confines de la tierra. Todas las familias de todos los pueblos volverán hacia Dios. Promesa misionera. Rezo con ustedes esta hermosa segunda estrofa. Todos los confines de la tierra se acordarán, volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos, todas las familias de pueblos se postrarán en su presencia. Universalismo. Segunda estrofa. La tercera. La esperanza, contra toda muerte. Pascua, resurrección. También los que ahora están muertos, dice el autor, muchos años antes de Jesús. También los que ahora están muertos y enterrados en la tierra, alabarán nuevamente al Señor. Valiente, tercera estrofa. Todos los que duermen en el sepulcro, fíjense. Ayer muchos difuntos, ayer celebramos muchas intenciones de difuntos en la misa, mucha gente rezando, como esta niña que murió con 8 años de la catequesis ahí en San Lucas. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Su es de Dios. Todos los que bajarán a la tierra, todos los que ya bajaron, todos los que bajaron ya a la tierra, doblarán otra vez la rodilla ante Él. Linda promesa pascual. Cuarta, última estrofa. Alabanza. Por su experiencia de Dios, todos hablarán a las generaciones siguientes. De Dios anunciarán que es justo y da vida. Nuestro Dios es justo y da vida. Todos anunciarán. Pueblos, familias de pueblos, naciones. Rezo con ustedes la cuarta estrofa. Mi alma vivirá para el Señor, y mis descendientes lo servirán también. Hablarán del Señor a la generación futura. Anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Así que vemos todas las generaciones, aunque todavía no han nacido, hablarán de Dios y hablarán del Señor a las futuras generaciones. ¿De qué? Anunciarán su justicia. Repito el verso responsorial de esos 4 versos. Estamos en el Salmo 21, en el caso que no tengan el librito. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Segunda lectura. Creo que ustedes saben que estos domingos hasta Pentecostés
tenemos lectura de la primera carta del apóstol San Juan y creo que a veces hemos comenzado más temprano, un poco más tarde en los capítulos. Hoy el capítulo 3 creo han elegido por el Evangelio para que también haya una cierta idea, porque la idea principal es permanecer. El que permanece en mí. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios. Dios permanece en él. Así viene el pensamiento en el Evangelio. Y sabemos que el que permanece en nosotros, en Dios, por el Espíritu, que el Espíritu nos ha dado. Leo con ustedes esta hermosa lectura del tercer capítulo de la primera carta de Juan. Hijitos míos, muy querido, hijitos míos, no amemos solamente con la lengua, no amemos solamente con la palabra, sino con obra y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad, que estaremos tranquilos delante de Dios, aunque nuestra conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia. Dios conoce todas las cosas. Queridos míos, después de hijitos míos, queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza, y Él nos concederá todo cuanto pidamos, porque cumplimos sus mandamientos, hacemos lo que le agrada a Dios. Y su mandamiento, voluntad, su mandamiento es este, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Eso es su mandamiento del Padre, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nos amemos como consecuencia cuando amamos a su Hijo Jesucristo, nos amemos los unos a los otros, como Él nos ordenó. Y termina, el que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, por el Espíritu que nos ha dado. Es palabra de Dios. La carta, la segunda lectura, inicia con un consejo práctico. Hijitos míos, muy amable. También más abajo dice, queridos míos. Esta carta de Juan, que es más tardía, no sabemos hasta qué punto Juan es el autor, pero no importa. La carta viene de su teología, de sus comunidades. Primera carta de Juan. Tiene mucho de su teología, como escuchan eso de permanecer, el tema principal del Evangelio de Juan. Hijos míos, no amemos solamente con lengua, no solamente con palabra, sino con obra y de verdad. Resume todo la enseñanza de Jesús que mostró y vivió 3 años. Después al final habla del Espíritu. El Espíritu el Señor nos ha dejado para que podamos, cumpliendo su voluntad, sus propuestas de vida, del camino de Jesús, así vamos a poder permanecer en él. Palabra clave para Juan, por la fuerza del Espíritu que nos acompaña. Un poco de música, Juan, porque vamos a tener que pasar al Evangelio, que es muy, muy importante. Radio El Verbo, con esta introducción a la palabra del domingo, quinto domingo de Pascua, el año B,
el domingo de la vid, como veremos, en la última palabra del yo soy. Capítulo 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios, poda, ¿no? Están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Segunda lectura. También lo mismo. Es Juan. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no pueden dar fruto. Otra vez, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Pero si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran, lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante, y así sean mis discípulos. Es palabra del Señor. Yo soy la verdadera vid. Si permanecemos como sarmientos en él, demos mucho fruto. Entonces el tema de la vid es un tema fuerte en este Evangelio. Ustedes saben que esto es retomando un tema principal del Antiguo Testamento, unos textos muy hermosos del Antiguo Testamento que habla de la viña, sobre todo el inicio del un texto de Isaías, creo capítulo 5, primero ustedes verán que vale la pena leer sobre la viña, que es la viña preferida, que es Israel, que el Yahvé mismo plantó. Bueno, el tema de la viña, el tema de la unión con la viña como sarmientos, y ojo, no olvidarlo de la palabra. Ustedes ya están limpios, podados, ¿no? Como el buen viñador, por la palabra. Por la palabra ustedes están así bien, que yo les anuncié. Y más abajo otra vez, si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Por eso hacemos este programa de la palabra. Mis palabras permanecen en ustedes si ustedes permanecen en mí. De la palabra viene la savia de la planta, de la vid. De la palabra viene la savia de la vida cristiana. Y después, es claro, esa es la gloria del Padre. La gloria de mi Padre es que ustedes den fruto como cristianos. Como había pedido ahí arriba, no amemos solamente con lengua y palabra, hermanitos, con obras y con verdad. Hacemos una primera oración al iniciar este día con las palabras tan bonitas hoy, quinto domingo de Pascua. Recemos con las lecturas, con la palabra. Señor, te pedimos,
como sarmientos tuyos de la vid. Danos la gracia de dejarnos podar, purificar y purificar por tu palabra, como prometes, si permanecemos en tu palabra, por tu palabra, de permitir que tú nos purifiques, que te dejemos hacer eso, que nos limpies para que sea más fecunda nuestra vida, para que no nos encerremos en una búsqueda egoísta de placer, de comodidades, sino que tú permites con tu espíritu dar mucho fruto, como nos dice el Evangelio. El que permanece en mí da mucho fruto, y eso por la gloria del Padre. Amén. Agradecemos a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Tengan una buena mañana sábado. Las lecturas son del 5º domingo de Pascua, que son muy ricos. El domingo de la vid, de la unión con el Señor. Tengan una buena mañana y un buen fin de semana.